Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Vamos a hacer el análisis en frío del partido de ayer porque hay que repasarlo, hay que hablar y hay que clarificar algunas cosas que ya se han comentado en este canal de forma exclusiva. ¡Exclusiva, Spider! Sí, porque aquí ha habido cosas exclusivas que aún no se han comentado en ningún lado y que veo que generan mucha confusión todavía en el barcelonismo, en el sentido de que hay muchos periodistas por ahí diciendo ahora que ellos no entienden muy bien qué le está pasando al Barça con esta deshinche o con esta desinflada que han tenido después del 0-4 en el Bernabéu, que hay que compararlo evidentemente con la consecución de la Copa del Rey el año pasado, con Koeman, donde el Barça venía lanzado, gana esa Copa del Rey, luego pierde, si no recuerdo mal, contra el Granada en casa, pierde las opciones de la Liga y se deshincha y empieza a caer en picado y termina la Liga de mala manera. Mucha gente no entiende qué le pasa al Barça, no entiende qué significan estos síntomas que está exhibiendo. Es como que vayas al médico con unos síntomas y el médico no tiene puta idea de qué te está pasando, no sabe muy bien cómo conjugar la sintomatología y asociarla a una enfermedad y por lo tanto a un tratamiento. Y yo, introduje un tema en un momento dado, como cuando he intentado completar la ecuación que hacía o que explica el rendimiento del Barça, y siempre os he dicho, bueno, había un tema de entrenador, había un tema de desequilibrio de plantilla, y en un momento dado os dije, ojo, que este equipo podría exhibir lo que se conoce en el mundo de la economía como una estacionalidad. Es decir, que podría tener unos patrones a lo largo de la temporada por su idiosincrasia, por su composición, por su forma de operar, por cómo estos jugadores se relacionan entre sí, por cómo este equipo tiene sus mecanismos operativos, le provocan una estacionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la estacionalidad, para aquellos que no sepáis lo que es, os lo voy a poner en términos de la venta de un producto. Por ejemplo, hay productos como las consolas de videojuegos que exhiben una clara estacionalidad en las ventas. ¿Qué significa esto? Que en el trimestre que va, en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, se venden muchas consolas y sin embargo, en el primero del siguiente año, en enero, febrero y marzo, se venden muy pocas consolas en relación, es decir, hay una caída en la venta de las consolas porque tiene lo que se llama una estacionalidad que viene asociada a las Navidades. Se regalan muchas consolas en Navidad y por lo tanto hay un incremento de las ventas que es independiente del marketing que hagas, que es independiente de cuántas tengas a la venta, que es independiente de todo. Va a haber un pico de compras por el tema de la Navidad. Tiene esta estacionalidad. Sabemos que en ese periodo el aumento en la compra de las consolas es inevitable. Y sabemos que en el siguiente trimestre la caída es inevitable. Hagamos lo que hagamos. Esto es la estacionalidad. Es como el factor estacional de ese producto. Es cómo opera y los mecanismos que tiene ese mercado para la venta de sus productos. Tiene ese factor estacional que no lo puedes controlar, que está ahí y te jodes. Y como no te inventes unas Navidades en marzo, pues no vas a poder conseguir cambiar o revertirlo. Esto, los que se dedican a las ventas y tal, lo tienen claro, entonces ya ajustan la producción para tener mucha producción disponible para los meses de noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre y menos en enero, febrero, marzo. Y por eso en enero, febrero, marzo también se hacen descuentos y rebajas, que a pesar de esos descuentos y rebajas, el número de consolas cae bastante estrepitosamente con respecto a las ventas de los meses anteriores por el hecho de la Navidad. Eso es lo que se llamaría un proceso estacional en la venta de un producto. Transportémoslo al mundo del fútbol. ¿Qué es una estacionalidad en el mundo del fútbol? Bueno, lo que vemos que exhibe el Barça, porque lo exhibió el año pasado y os lo demostré con aquella gráfica donde os decía, hostia, es que el comportamiento de este equipo es muy parecido o prácticamente idéntico, esté Xavi o no. Si eliminamos a los entrenadores de la ecuación y vemos solo la gráfica, no podrías distinguir el cambio de entrenador. No podrías decir que ha habido un cambio de entrenador. Pensarías que sigue estando el mismo entrenador y pensarías que sigue estando el mismo equipo intacto. Pensarías que las circunstancias son idénticas. Por eso es tan importante esa gráfica que os mostré en su momento. Buscar el vídeo hacia atrás, que lo vais a encontrar. Esa es la particularidad, lo importante que se veía en esa gráfica. Y cuando yo os mostré esa gráfica, porque hay gente ahí haciendo malabarismos numéricos que se están confundiendo y se están engañando directamente, y yo os puse esas gráficas, que evidentemente todos aquellos que os habéis creído los números de otros, porque los números son los números, como dicen ellos, ¿no? Los números no mienten. No, tu interpretación mente.
El ejercicio numérico que tú estás haciendo es el engaño. Que agarras el trozo que te interesa, haces extrapolaciones y entonces haces conjeturas en base a una extrapolación de esa parte temporal de los números que tú has seleccionado porque es la que te conviene para seguir contando tu cuento. Y ya está, no has hecho un ejercicio de transparencia de mostrar todos los datos que tienes disponibles, sino que has cogido cachitos. Cachitos de aquí, cachitos de allá. Claro, yo te cojo la eliminatoria contra el Eintracht y te digo, hostia, el Barça es una mierda. Y otro te coge la eliminatoria contra el Nápoles y te dice, hostia, el Barça es la hostia. No, cógelas todas. Cógelas todas. ¿Por qué no me muestras todas? ¿Por qué segmentas la información? Los números para decir, ¿son los números? No, claro, son los números no. Son los números que tú has elegido. No todos. Si coges los de la temporada pasada y los de esta y los pones juntos, como hice yo en aquella gráfica, el efecto estacional parece obvio. Y lo expliqué y lo introduje en la ecuación y os lo dije, señores, podría ser que este equipo tuviera un factor nuevo que nadie ha considerado, que es el factor estacional. Quizá este equipo tiene una operativa que por algún motivo empieza frío, empieza mal, empieza desubicado, empieza desconjuntado, no hay cohesión, no hay un objetivo, empieza despistado, empieza como cada uno haciendo la guerra por su lado, hasta que los jugadores se dan cuenta de que hay un momento donde están haciendo el ridículo, por lo que sea, empiezan a adoptar mecanismos de cooperación más sofisticados que les permiten sacar mayor rendimiento del efecto multiplicador, también introducido por el señor Spider en este canal y que no creo que hayáis oído en ningún otro canal todavía, aunque no es un concepto verdaderamente mío. Lo del concepto multiplicador se asocia también a muchos temas de economía. Entonces, el efecto multiplicador entra en acción, el Barça agarra una racha muy importante hasta que consigue un objetivo superlativo, ganar Copa del Rey o meterle un 0-4 al Real Madrid, y entonces todos esos mecanismos que los jugadores habían puesto encima de la mesa para revertir una situación que les dejaba muy mal parados, los vuelven a abandonar. Y entonces el Barça vuelve a entrar en la barrena o en la caída que estamos viendo. Un efecto claramente estacional. Empiezan flojos, se dan cuenta de la flojera, ponen remedio, consiguen llegar a un cierto nivel, se creen que ya está hecho el trabajo, vuelven a caer. Esto les pasó el año pasado y esto está pasando este año. Independientemente de que esté Koeman o Xavi en el banquillo, este efecto estacional se está produciendo. Y este efecto estacional se está produciendo, para mí, el principal responsable de este efecto estacional es el desequilibrio que tiene la plantilla. El desequilibrio mental, el desequilibrio táctico, técnico, de edades, de cohesión. Es un equipo frágil que enseguida se desmorona, que enseguida cree que es más bueno de lo que es, que enseguida toma conciencia de ciertas cosas y enseguida las desmantela. Esto es como una dinámica que tiene este equipo porque le falta liderazgo, porque no hay nadie en la zona media de la franja de edad importante, no hay un núcleo duro con la capacidad de sostener al equipo desde el principio hasta el final. Evidentemente, esta última parte es mi diagnóstico. Es decir, cuando la gente dice, es que yo no tengo una explicación, bueno, yo tengo una. No sé si es la correcta, pero tengo una hipótesis que desde mi punto de vista suena bastante razonable. Es decir, no significa que sea, pero suena bastante razonable. Ahora bien, si alguien tiene la capacidad de crear un discurso con todos los parámetros y hacer que encajen de algún modo, hombre, yo estoy encantado de escuchar si el discurso es diferente. Evidentemente, estoy más que abierto a escuchar. Pero claro, no escucho realmente cosas consistentes. Escucho bandazos. Escucho gente que ahora dice que es una cosa y ahora dice que es otra. Yo, ya sabéis que desde aquí, yo he tenido siempre una visión muy clara de lo que le pasaba al Barça, que era un tema multifactorial. Una frase que dejé de decir porque mucha gente se enfadaba, una palabra. Es multifactor, ¿no? Al Barça no le pasaba solo una cosa, como algunos querían venderos de... No, el problema es Koeman. No, eso es unifactorial. El Barça no tiene un problema unifactorial, porque si no sería muy fácil resolverlo. Y el problema del Barça se intuía complejo. Yo lo intuía complejo. Un problema complejo nunca es unifactorial. Porque cuando es unifactorial encuentras ese factor, lo cambias y se acabó. Asunto resuelto. Cuando es multifactorial es cuando tienes un problema, porque cuando ves que hay diferentes factores impactando negativamente, tienes que determinar cuáles de estos factores impactan negativamente y cuáles de ellos están correlacionados y asociados entre ellos. Es decir, que quizá elimino el factor A, que es negativo, pero no sé cómo impacta la eliminación de este factor A al factor B, que es negativo. Quizá la eliminación del A multiplica por 3 el factor negativo B. Entonces tengo que entender
cuál es la relación de los factores que están impactando negativamente, además de su impacto negativo. Porque a la hora de corregir tengo que tener cuidado de cómo los corrijo. Porque igual los corrijo uno y jodo mucho más otros, y el impacto de la corrección, en lugar de ser positivo, es mucho más negativo que lo que uno esperaría que pasara, porque muchos de estos factores están interrelacionados entre ellos. Claro, esto entiendo que añade una capa de complejidad al debate brutal. Sí, claro, sí. Es que un club de fútbol y el fútbol, cuando te dicen que el 50% de lo que pasa en un campo de fútbol es aleatorio, no os volváis muy locos. El fútbol es muy complicado de controlar. Es muy complicado de controlar. Y controlarlo pasa por entender los factores que puedes controlar, cómo se relacionan entre ellos y cómo alterarlos para tu beneficio. Claro, es que eso tiene miga. Eso tiene miga. Hay cosas que sabemos que podemos hacer, evidentemente. Tener a los mejores jugadores, evidentemente. Tenerlos en la franja de edad correcta. Estudiar su mentalidad. Cuando digo mejores jugadores, se refiere a varios atributos. No solo que sepan regatear. Tienen que saber regatear, tienen que tener la cabeza en su sitio, etc. Sabemos que necesitamos un cuerpo técnico de cierto nivel, que entienda bien la idiosincrasia de un vestuario de jugadores del nivel del Barça. Hay una serie de factores que sí más o menos entendemos que tenemos que hacerlo bien en estas parcelas para aumentar la proporcionalidad o la probabilidad de poder ganar las competiciones. Pero repito, para no enrollarme porque ahora ya me voy por la mierda. Repito, el Barça tuvo siempre un problema multifactorial, sigue existiendo. Hemos resuelto uno de los factores importantes, que era el entrenador. Se ha resuelto. El de la plantilla no se ha resuelto. ¿Y por qué no se ha resuelto? Porque estamos viendo la estacionalidad, estamos viendo su operativa como equipo. Estamos viendo que a pesar de que se ha ido Messi y tal, el equipo ha exhibido exactamente el mismo patrón que el año pasado. Y esto te indica quién es este equipo. Esto te indica qué pasa con este equipo. Te indica que tiene estos vaivenes que además se producen en los mismos momentos en la temporada. Y que hay unos mecanismos que los activan y otros que los desactivan. Y los jugadores son parte de esta activación y desactivación. Entonces, la única solución que ahora le queda al Barça, lo único ya controlable que nos queda para ser competitivos teniendo ya a Xavi, es que el Barça haga un esfuerzo titánico en verano para recomponer la plantilla e intentar encontrar el máximo equilibrio para generar un efecto multiplicador lo más potente posible, y que este efecto multiplicador sea sostenible no solo durante un año o 3 meses o 6 meses. Perdón, he dicho un año, sí, que sea sostenible durante un año, perdón. Que no puede ser que se funda los plomos o que se arranque con los plomos fundidos, luego se activan, luego se vuelven a fundir. Hay que reconfigurar la plantilla para que sea competitiva durante 12 meses. Bueno, 12 meses no, 9 meses. Durante 9, 10 meses, que es lo que duran las competiciones. Y esto pasa, repito, por pasar el bisturí y hacer cirugía en la plantilla del Barça. Que está mejor arreglada que antes de los fichajes de invierno. Yo creo que sí. Ahora, ¿que los fichajes de invierno han resuelto todos los problemas? Evidentemente no. Lo estamos viendo. Fuera de la Europa League y ahora nuevamente a sufrir para clasificar para la Champions. El Barça ya tiene el cuerpo técnico adecuado. Yo no creo que haya mejor entrenador para el Barça que Xavi Hernández. Os lo digo en serio. Yo creo que ahora sí tenemos al entrenador adecuado, pero ahora nos falta la plantilla adecuada. Y la plantilla no es adecuada. No es adecuada porque exhibe una estacionalidad alarmantemente peligrosa para que el Barça pueda conseguir un objetivo tan básico desde el punto de vista del potencial del Barça como es clasificar para la Champions. Así que, señores, bueno, esto es un poco el análisis en frío que os quería hacer de ayer, que es un poco simplemente redundar en el desplome del Barça. Por otro lado, también hay que entender que el Barça no iba a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada, ni en Liga ni potencialmente en la Europa League, con el daño que se puede suponer. Creo que la derrota de ayer es inicialmente un accidente dentro de una tendencia a la baja que es revertible. O sea, el Barça no ha tirado aún nada a la basura en cuanto a sus opciones de ir a la Champions. Le falta todavía un partido menos que los demás y puede revertir la situación. Pero va a depender mucho, repito, de los jugadores. No va a depender ya tanto de Xavi. Ahora estamos realmente en manos de los jugadores. Si los jugadores no levantan otra vez la actitud, no bajan a la humildad que les llevó a ganar 0-4 en el Bernabéu cuando podía haber sido 0-6, si no hacen ese ejercicio nuevamente de bajar a tierra, de aterrizarse, entonces no conseguirán el objetivo, evidentemente. No conseguirán el objetivo de ir a la Champions porque otros equipos están luchando y están muy cerca de conseguir también ese objetivo y no van a tirar la toalla rápidamente ni fácilmente. Y el Barça tiene que hacer un ejercicio no de autocrítica, de humildad. Los jugadores tienen que volver
a bajar al terreno terrenal del ser humano y volver a ser humildes. Porque la humildad, esa conjura que no se hizo explícitamente, como sí se hizo ahora, vamos a por la liga, fijaros las conjuras. Yo no quiero volver a oír hablar más de la palabra conjura. La conjura se hace entrenando bien y trabajando juntos y en equipo. Así es como se hace una conjura. No vociferando, y vamos a por todo. Hablar, lo he dicho muchas veces, hablar es muy fácil. Mostrar o demostrar es mucho más difícil. Hablar es muy fácil. No quiero palabrería, quiero hechos. Señores, lo vamos a dejar aquí. Este es mi análisis en frío. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Culé. Hasta la próxima, suscribiros. Chao.